28 de agosto, creo que me dijeron acá hace un rato. 28 de agosto de 2019 en la Iglesia Bíblica de Mercedes, Bautista de Mercedes. Romanos 6.6, como les dije hoy, vamos a tratar Romanos 6.6, una parte última del texto de Romanos 6.6. Al final del versículo dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Sobre eso vamos a tratar hoy. No sirvamos más al pecado. Recién estábamos hablando de la venida de Cristo. Más que nunca, hermanos, no tenemos que estar sirviendo más al pecado. Vamos a leer el versículo completo, Romanos 6.6. Voy a mirar la hora para no apartarme mucho de la hora. Romanos 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y yo quiero grabar esta frase en nuestro corazón. No sirvamos más al pecado. Usted sabe que la palabra pecado es amartía, griego. Puede ser que haya una diferencia en la pronunciación, pero es ahí. Que hay como se dice en el griego, hay un significado literal. Tiene otros también, pero se refiere de errar al blanco. Esa es la palabra amartía. Que vos estás errando con Dios, ¿no? Dios está enfocando para allá y vos estás enfocando para otro lado, ¿no? Eso es errar al blanco. Es entrar en un terreno que Dios no entra. Y ahí está, ¿no es cierto?, nuestra palabra, esta palabra que yo le estaba diciendo, amartía, ¿no? Griego, que es... Bueno, yo le voy a leer acá un versículo, 1 de Juan, capítulo 3. En el versículo 4, dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es errar al blanco, ¿viste? La ley de Dios dice una cosa y vos le tiras para otro lado, ¿no? Le erras al blanco. Ahí dice en el versículo 4 que pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él, cuando dice Él, ¿de quién está hablando? Muy bien, hermana, ¿no? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció y no hay pecado en Él. Está hablando de Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Cuidado lo que dice ahí, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero después va a aclarar que no significa que ya somos impecables. No significa eso. Se refiere de que ya no es nuestra práctica habitual el pecado, como va a aclarar después. En el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está, ¿no? El nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Dice clarito ahí, no es de Dios. No se congrega más, no lee más la Biblia. Y acá justamente Juan dice, no están, ellos eran de nosotros, pero no están con nosotros. Dice, ¿por qué no están con nosotros? Porque no eran de nosotros, dice. Y ustedes pueden ubicar esto enseguida acá en 1 de Juan. Y la palabra de Dios dice que
el que es del diablo practica el pecado. Pero después hemos leído el 9 que dice, el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. La amartía, el pecado. Por eso en teología, el estudio acerca del pecado en teología se llama amartología, si yo no sé si pronuncio muy bien, pues se llama justamente así, ¿no? Lo que estudian en las facultades sobre el pecado, ¿no? El pecado es lo que hizo, como leímos recién, Él apareció para quitar el pecado. Para eso vino Él, para quitar el pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros no practiquemos el pecado. ¿Cuál es nuestro tema? A fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. No se pueden olvidar ese porque es 6:6. Romanos 6:6, la parte última del versículo. A fin de que no sirvamos más al pecado. Y si es así, ¿no? Nosotros tenemos mucho ejemplo de que como se dice, el pecado entró en el mundo, ¿no es cierto? Ahí dice Romanos 5:12. Ahí está, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No fue Dios el que creó el pecado. El pecado empezó a surgió en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Isaías 14, vamos a ir allá, fue cuando el diablo pecó, ¿no es cierto? Ahí empezó el pecado, empezó a existir el pecado. Y estos versículos explican, Isaías 14, creo que el 12, no María, después mira vos ahí, dice, el 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Mira lo que hace el diablo, ¿no? Debilita a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Quiso ser igual a Dios, ¿no? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, el infierno, ¿no? A los lados del abismo. Ese es cuando entró el pecado. Antes de que todavía existiese el mundo, que existiese todavía los seres humanos, Dios ya había creado los ángeles. Y Lucifer fue el que primero se ve que pecó, ¿no? Cayó, quiso ser igual a Dios. Porque Dios le hizo seres como que ellos, como se dice, con libre albedrío, que ellos tomen, vamos a Ezequiel 28, y ahí también vamos a ver sobre el diablo. Vamos a ir buscando. Creo que es desde el versículo 14, María, ahora me aclarás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad.
ahí fue cuando entró la maldad en el universo, ¿no? No fue Dios, fue el libre albedrío que tuvo Satanás, que tuvo el querubín, el gran querubín, grande protector. El 17 dice el pecado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era muy poderoso. Se ve que era un esplendor, ¿no? Era un ser maravilloso, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y eso le suele pasar también al ser humano, vamos a ver ahora, ¿no? Cuando crece y se hace muy famoso o tiene mucha plata, por eso decía el salmista, el Señor no me dé tanto como para que yo me aparte de ti, ni me dé tan poco para que esté mendigando también, cuidado, manténme ahí nomás a mí, dice, entre eso, no me dé demasiado porque también yo me voy a desviar de ti, decía, de los dos lados podemos caer, ¿no? De un lado como del otro, ¿no? Tenemos que tener, por eso, ustedes han visto que Maradona, por ejemplo, era una persona, se ve que era muy de pueblo, muy sencilla, muy todo, pero ¿qué pasó después? ¿No? Todos le rodearon a él cuando él fue muy famoso, ¿no? Y le corrompieron y se corrompió. Ya tenía corrupto el corazón y peor todavía, ¿no? Así es la cosa. El 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es el 17, 28 y 17. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santidad. Y ahí sigue, ¿no? Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 habla también del diablo. Y eso, el diablo erró al blanco, ¿no? Y entró en infracción con las leyes de Dios. Pero ¿quién no entra en infracción con la ley de Dios? Todo. Pero gracias a Dios por nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Y dice ahí en el 7, 1 Timoteo 3:7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Pero yo parece que, esperar, ya le voy a ubicar acá. En el 6, perdón, yo leí el 7, el 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, acá está hablando de los requisitos pastorales. Y dice uno de los requisitos pastorales, no un neófito, o sea, un recién nacido. Neófito se refiere al recién nacido. Yo me preguntaba antes, pues, ¿cómo cuesta ser pastor? ¿No? Además, en estas misiones que estamos nosotros, cuesta una barbaridad. Una barbaridad. En las misiones falsas, estas que son iglesias falsas, uno es pastor. Va y abre la puerta en la casa y soy pastor y se terminó. Pero no, en las misiones de iglesia bautista y de iglesias fundamentales, el pastor, como decía allá en Uruguay, no es lechuguita, algo así decía, ¿no? No sé qué significa eso, ¿no? No es una cosa muy fácil. A mí me costó una barbaridad. Después que yo me acuerdo que me había recibido, había estudiado 5 años, había trabajado los 5 años en la iglesia, salíamos prácticamente todos los días por las calles a evangelizar, era bien jovencito y salíamos por las calles a evangelizar con la hermana María, me acuerdo, ¿no? Y había otros también que salían, María también salía, a veces no, salía con nosotros, y salíamos a evangelizar y después todos los sermones que hicimos y que practicamos, y hicimos los institutos bíblicos, aprobamos como 28 materias de institutos bíblicos, con exámenes y todo, ¿no? Y le voy a decir al misionero, ¿quiero ser misionero? Sí, vas a ser misionero. Pero anda primero allá a ese barrio que yo te voy a mostrar.
anda a ese barrio, levantá una iglesia ahí. Si vos podés levantar una iglesia allá en el barrio, mira, fulano de tal, allí te largamos, te damos 2 años. Si vos no podés hacer nada, olvídate. Sí, me voy, con todo gusto me fuimos con María, me acuerdo. A los 2 años éramos 17 personas, por ahí éramos en el lugar. Hasta ya dejamos de ir los domingos a la iglesia porque hacíamos las reuniones en la casa de los abuelos de Sofía, me acuerdo, porque ellos fueron los primeros que se convirtieron, ¿no? Y ahí hacíamos las reuniones, ¿no? Después ya le dije a Miguel, ya, o me quedo acá o me voy. No, que vengan todo el grupo acá, que ya cerca, nos queda, ahí Tomononio, están en el centro, ¿no? La iglesia es grandísima, ya, ¿no? Vengan todos para acá, y ahí nos largamos nosotros para el Uruguay. Costó. No fue fácil. Me probaron hasta sí, basta. Pero después vino, ¿no? Un día me dijo el pastor Aníbal, yo hice esto, porque yo tengo que tener la tranquilidad que vos donde vos te vayas, vas a hacer las cosas sin que yo te esté observando, sin que yo te esté mirando, vos vas a hacer las cosas como dice la Biblia, la palabra de Dios. Yo ya estoy tranquilo, yo te di toda la preparación, ahora yo creo que vos estás listo para irte. Y me fui. Y bueno, creo que fue la preparación de Garroni, creo que fue buena porque a pesar que costó una barbaridad, salimos nosotros y generalmente los pastores que salieron de allí hasta ahora están siguiendo. Muchos dejan y muchos quedan en el camino. No es fácil. Y acá dice, no un neófito no sea cosa que caiga en la condenación del diablo, envaneciéndose, yo soy grande, yo soy un predicador, yo sé hablar, yo sé esto, yo sé la Biblia, yo esto y lo otro, y yo realmente, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Miserable hombre de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? En Romanos capítulo 7, al final dice, el apóstol Pablo tuvo que entender eso, que somos unos miserables pecadores. Yo soy un miserable pecador, solo Cristo que me justifica. Solo Cristo que me da la justicia de Él. Porque yo sin Cristo no soy nada, como dice ese versículo. Y para servir a Dios tenés que entender eso. Para servir a Dios tenés que entender que realmente no somos nada. Somos realmente criaturas pecadoras. Todos somos pecadores. Pero, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, dijo Señor nuestro. Y después aclara que es en el Señor Jesucristo que tenemos la limpieza de nuestros pecados. Y vamos otra vez a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a ir ubicándonos. Yo no pretendo que voy a abarcar todo el estudio ahora. Yo estuve leyendo un comentario, lleva páginas y páginas y páginas, lleva a explicar estos versículos de Romanos 6. Yo leí ¿cuántas páginas? Los primeros 11 versículos de Romanos 6 es un toco así de hojas para enseñar. Así que no pretendo que yo les voy a aclarar todo ahora a ustedes. Pero gracias a Dios tenemos muchas reuniones, ¿no? Si el Señor no viene, tenemos otras reuniones que vamos a ir un poquito aclarando. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ahí empieza, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y ahí dice, un poquito más atrás, en el capítulo 5, dice, en el capítulo 5, ya le leo ahí, dice, vamos a mirar el versículo, ya le digo ya el versículo, casi en el versículo 17, Romanos 5, 17, dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y el don de la justicia. Esto es muy grande. Y ahí dice, ¿no? La transgresión de uno, está hablando de Adán. La transgresión de uno. Y está comparando a Adán con Cristo. Porque Adán fue el primer ser humano. Pero según Colosenses, en realidad no fue Adán el primer ser humano. Me van a decir, Aníbal, ¿cómo está diciendo? ¿Qué está diciendo? La Biblia dice que Adán fue el primer ser humano. Pero si ustedes se van allá a Colosenses capítulo 1 y le dice a Cristo, le llama a Dios mi primogénito, dice. El primogénito de entre los hombres, dice. El primer hijo de entre la humanidad. Porque ya en el Salmo 2 dice allá, en la eternidad Dios le dijo a Cristo, mi hijo eres tú. Ya sabía, por eso Isaías 9:6 dice, hijo nos es dado. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí habla que un hijo nos fue dado. Por eso dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y en el versículo 3 del Evangelio según San Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas, allá en la eternidad, y sin él, sin el Hijo de Dios, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Significa que como hijo, Dios ya le declaró hijo. Aún antes de que existiese Adán, ya Dios lo declaró su Hijo, a Jesucristo. Es un misterio tan grande, ¿no? Y este Hijo de Dios se manifestó recién cuando se manifestó al mundo, cuando nació de la Virgen María. Ahí se hizo realidad lo que Dios ya había planificado en la eternidad. Y lo que Dios ya había declarado en la eternidad se hizo realidad, como todas las cosas. Siempre lo que Dios ya declaró sucede. Y vino el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios dice antes que Abraham fuese, yo soy. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y en el capítulo 17 de San Juan que dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Yo ya tuve gloria contigo, ya estuve contigo. Entonces, Cristo es antes que Adán. Antes que el mundo fuese hecho, yo ya estaba contigo. Por eso le dice mi primogénito, mi primer hijo. Para que en todo tenga el primado. En todas las cosas, Él es el primero. Es el primero también entre la resurrección de los muertos. Un poquito más adelante, dice Colosenses capítulo 1, dice eso. El primogénito también de la resurrección de los muertos, porque fue el primer hombre realmente que está con el cuerpo glorificado, el que vamos a tener nosotros, el que va a tener don Ernesto, va a tener Lari, Silvia, Aníbal, María Eva, Raúl también va a tener, Jesús también allá va a tener, ese y don Ramón también, y doña Hilda, y bueno, al que me falta alguien, Juanita y Gregorio ahí está también, va a tener un cuerpo glorificado, este cuerpo que no duele la cabeza, que no duele los huesos, que no duele por todos lados, ya, hermano, van a olvidarse de este cuerpo ustedes, que no puedo comer esto, que no puedo comer lo otro, que seguramente en el cielo vamos a comer algo, no sé, solo Dios sabe. Ha de haber un asadito lindo por ahí también. Si el Señor Jesús con el cuerpo glorificado, ¿se acuerda que comió? Así que nosotros seguramente debemos comer también. Entonces, es el cuerpo glorificado. Entonces, acá estamos hablando de que Él apareció para quitar el pecado, como dice en primera de Juan, capítulo 3, que le voy a leer.
el Hijo de Dios apareció para quitar el pecado. Y en Romanos 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y don Samuel López, don Miguel Garroni, nuestros pastores, estos, nos decían, hermanos, no pequen, pero ¿es fácil eso? No, no es fácil. Pero podemos, sí que podemos. Podemos no practicar el pecado. Y acá en Romanos 6 está la clave. Y mañana yo les prometo que les voy a enseñar a ustedes cómo no pecar. Y los que no pueden venir, pueden asistir por internet, ¿no es cierto? Cómo no pecar. Hermano, yo ya le dije, me llevó un toco, no sé cómo grande es, pero así para llegar hasta el versículo 11. Y le voy a leer la conclusión ya para que no se vayan con las ganas. Porque se pueden ir ahora con las ganas. Che, no me dijo cómo no pecar. Le voy a decir algo, le voy a decir todo. Pero después le voy a diseccionar, ¿no? Le voy a analizar parte por parte. Está la clave en el versículo 11. Está la clave. ¿Cómo? Romanos 6:11. ¿Cómo no pecar? ¿Cómo no pecar? Así también vosotros consideraos, ahí está nuestra palabra, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eso es fe? Fe es considerarse. Es fe considerarse. Y una vez un misionero me preguntó a mí, Aníbal, ¿cómo? Era más jovencito, parece, no sé si era más jovencito que yo, creo que era más jovencito, y me preguntó, Aníbal, ¿cómo no pecar? ¿Cómo no practicar el pecado? Entonces yo le dije esto, ¿cómo te llamas vos? Ponele que me dijo Pedro. ¿Y vos alguna vez dudaste que te llamas Pedro? Mira, yo nunca dudé que me llamo Pedro, dije, yo siempre supe de que mi madre me puso, cuando nací me puso el nombre Pedro, de ahí yo nunca dudé que yo soy Pedro. Considérate muerto al pecado. O sea que cuando vos creíste que Jesús es tu Salvador, Dios te puso a vos en la cruz, juntamente te plantó, juntamente con el Señor Jesucristo, en la cruz a vos. Dice en Romanos 6:6, ¿no? Para que nuestro viejo hombre sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces vos tenés que considerar que ese cuerpo tuyo, toda tu vida de pecado, todo tu yo, todo lo que es la naturaleza pecaminosa, toda la maldad que hay en tu ser, toda esa fábrica de pecado que está ahí adentro, esa fábrica, esa naturaleza pecaminosa, fue crucificada con Cristo. Fue puesta por Dios, Dios ya te conocía y parte tuya, es decir, toda tu maldad ya fue puesta en la cruz con Jesucristo para que Jesucristo haya entre vos y Cristo una total identificación, así que como Cristo murió, vos también moriste juntamente con Él. Y por eso has muerto al pecado, porque Cristo murió al pecado. Y después dice que fuiste sepultado. Vos fuiste sepultado juntamente con Cristo y después, como dice acá en el versículo 9, el 8 ya, Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Para que todo esa identificación que hay entre ti y Cristo, el Señor Jesucristo, cuando Cristo murió, vos moriste. Y después fuiste sepultado
y después resucitaste juntamente con Cristo. Esa es la realidad que Dios lo ve así. Entonces, ahora tenés que considerarte que vos estás muerto al pecado. Eso dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muerto al pecado. Vos moriste. Y esto se estableció, este es un plan de Dios, que cuando estuvo en la cruz el Señor Jesucristo, hablando más en nuestro lenguaje, no haciéndole tan difícil, es que cuando Cristo estaba en la cruz realmente, Dios puso sobre él Isaías 53:6. Y le voy a pedir, no vamos a leer Isaías 53:6. Si alguien quiere buscar Isaías 53:6, lee. Pero vamos a Primera de Pedro 2:24, porque Primera de Pedro 2:24 es una cita de Isaías 53:6. Primera de Pedro 2:24. Y le voy a dejar a alguien que encuentre ese versículo. Ya le voy a ir terminando, pero no le quise dejar ir con las ganas. Algo le quiero decir para que... el pastor me dejó con una gana. Sí, le puede leer. Quien llevó el mismo nuestros pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya vida fuiste sanados. Eso es Isaías 53:6. Ahí capaz que te dice un numerito. 53:5. Listo, 5 y 6. Capaz que ahí te dice, ¿no? Y 53:6 yo sé que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pueden buscarle si queréis, sea 53:6. El 5 ya ha de decir algo también. Pero el 6 es el que dice, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora le explico en lenguaje más sencillo lo que yo le estaba diciendo, toda la figura que es medio difícil, ¿no? Que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios puso sobre él el pecado completo de toda la vida de Aníbal. Sí, 53:6. Camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando él estaba en la cruz, él estaba salvando al mundo. Sí, sí, pueden leer el 5 también. Exactamente. Está hablando allí justamente del pecado, ¿no es cierto? De esa sanidad espiritual que hizo Dios, y Dios cargó en Cristo el pecado de la humanidad. Él nos salvó, nos sanó de la pecaminosidad que tenemos en nuestro ser. Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. Y cuando Cristo murió, toda esa naturaleza pecaminosa tuya, todo tu pecado que Dios cargó sobre él, desapareció. Porque vos morís. Es decir que en otra palabra, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa naturaleza nuestra fue destruida. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz pagó toda nuestra deuda. Esa es la palabra redención. Saldó toda la deuda que tenemos la humanidad con Dios. Vamos, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Me estoy dejando más interesante todavía por mañana esto, ¿eh? Está quedando más interesante. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, le dejo que ubiquen. Y después a ver si ya le corto pero no le quiero dejar con la gana, ¿eh? No le quiero dejar con la gana. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué le estábamos diciendo? Estas cosas lo escribo para que no pequéis, hermano.
no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación, el pago, el saldo, la propiciación significa, ¿qué significa la palabra propiciación? Que el Señor Jesucristo satisfizo todas las demandas de Dios, el Padre. Satisfizo todas las demandas de Dios, la acta de los decretos que había contra nosotros, Él pagó a Dios el Padre. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una transformación, por así decirlo, en nosotros, a tal punto que nosotros que éramos enemigos de Dios, como dice en Romanos, nosotros que éramos impíos, porque ahí en Romanos dice que Cristo murió por los impíos, de golpe recibimos el perdón total de Dios y la justicia de Cristo a nuestro favor, y Dios dice, hijo mío, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Antes era un impío, me convertí y soy hijo de Él. Eso es propiciación. Propiciación se podría decir que Dios es satisfizo. Eso dice en Isaías 53 también. Y mirará a Dios y quedará satisfecho. Ustedes busquen eso en Isaías 53. Dios quedó satisfecho. Yo antes le miraba a Aníbal y yo le veía un impío perdido, desastroso, inmundo, podrido en otra palabra, un desastre. Pero mi hijo actuó sobre él, la cruz de mi hijo actuó sobre él. Y ahora le digo, hijo mío, siéntate a mi derecha, en el cielo mismo. ¿Qué hubo ahí? Un cambio en Dios. Sí, hubo un cambio en Dios, pero Dios nunca cambia. Dios es siempre el mismo. No es que cambió Dios, yo fui el que cambié. Y Dios siguió la ruta de Cristo. Cristo me justificó, entonces Dios tuvo que cambiar en ese sentido. No que Dios cambie, sino que al verme limpio Dios me abrió todo. Eso es propiciación. Qué profundo, ¿no? Si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo que es nuestra propiciación. Hermano, este capítulo de Romanos dice esto. Cristo es poder de Dios, como dice en 1 Corintios, ahí en el capítulo 1-2 de 1 Corintios dice, Cristo, poder de Dios. Cuando vos descansás que Cristo pagó toda tu deuda en la cruz del Calvario, vos tenés poder suficiente de Dios. Y le voy a decir a alguien que me lea, ese sí termino ya, le prometo que termino ya, porque si no me no voy a terminar nunca. Filipenses 3:10, quien me lee. Quiero justificar lo que le voy a decir. Justina, ya está Justina. Pero quiero justificar, vale, Justina, estoy aquí, dice. Quiero justificar lo que le voy a decir a ustedes. Hermano, cuando yo miro en mi fe, miro que el pecado fue destruido, que yo he muerto al pecado. El pecado no tiene más que reclamarme a mí porque yo he muerto. Yo morí al pecado en la cruz de Cristo. Yo morí al pecado. El pecado no tiene más de qué demandarme a mí. Absolutamente. No tiene ninguna demanda sobre mí. Y yo tengo poder de Cristo como para decir, no voy a pecar y no voy a pecar. Yo antes no podía decir esto. Ahora puedo. Y en la vida de familia es interesante, ¿no? Ay, mi hijo ya me está sacando, a veces nos pasa, ¿no? Me está sacando de quicio, quiero agarrarle y darle un coscorrón, quiero darle una paliza, Tengo poder de Dios. Tengo poder de Dios. Puedo frenar.
Y a veces puedo decirle a mi hijo, puedo decirle, hijo, no me hable ahora que estoy roto el corazón en 50.000 pedazos. Estoy roto el corazón, estoy destrozado. No me vaya a hablar, por favor, ahora estoy mal. Tengo poder para decir eso. No me voy a desquitar sobre vos, quédate tranquilo. Pero deja que Cristo sane, Isaías 61, sane mi interior, sane mi corazón, y ahí voy a hablar con vos. Tengo poder. Yo no le digo que yo no voy a tener intención a veces de darle una flor de gorrón a mi hijo, pero yo puedo frenar mi impulso porque tengo poder. ¿Qué dice Filipenses 3:10? Y con esto afirmamos, hay poder en nosotros. Podemos decir, no voy a hacer esto. Puedo decir, sí, estoy roto en 1000 pedazos, por favor no me hable ahora, estoy destrozado. No, aguantame hasta que el Señor me cure. Aguantame un ratito, el Señor me va a curar. Puedo decir eso. Y puedo frenarme, porque hay poder en mí. Antes yo agarraba un garrote y capaz que le ensartaba un garrotazo a mí. Ahora ya puedo frenarme. Yo le dije un día a mi hijo, ahora te recibí, ya estás en facultad. No sé cuándo, hace como 2 o 3 años que ya no le doy ninguna farmacia, no sé cuántos años que no le doy más ningún chachá. Y ya le dije, ahora que te da chachá, Dios, yo ya no te voy a dar más, quédate tranquilo. Pero a cierta edad ya tenemos que dejarle que Dios le dé el chachá a nosotros, porque ya son grandes, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 3:10? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire lo que decía Pablo, ¿no? A fin de conocerle y conocer ese poder de su resurrección, que en Efesios capítulo 2 dice que ese poder que levantó a Cristo de la tumba, estaba muerto, ahí en la tumba estaba sin vida, pero vino ese poder y lo levantó y lo puso allá en los cielos, en la gloria con Dios a la derecha del Padre, el poder. Y ese poder quiero conocerlo, decía Pablo. Y lo voy a conocer. Creo que todo cristiano tenemos que tratar de conocer ese poder para gobernar nuestras vidas, poder conducirnos y no practicar el pecado. Decirle al pecado no. Un joven, viene una chica, será hermosa, será de ojo verde, será rubia, pero es incrédula. No. Me acuerdo que a mi hijo le tenían loco, no quiero hablar mucho, ¿no? Pues allá en Uruguay le tenían loco a la chica. Había uno que le decía, en todo lugar le decía, vos sos mi novio, no sos mi novio. En la reunión pública donde estaba todo, porque una vez fue representante de Uruguay, dijo delante de todo, ese fulano es mi novio, por mi hijo, ¿no? Es mi novio. No soy, le dijo, no soy. Le perseguían por todos lados, pero en él había capacidad, había poder del Señor para decir no. Pero después quedaste un ratito conmigo allá. No. Si un joven puede, ¿por qué nosotros no podemos? Está el poder de Cristo en nosotros. Dios le bendiga. Sí.